En este video vamos a platicar un poquito acerca de las leyes de los logaritmos, pero antes de ver las leyes de los logaritmos, necesitamos saber qué es un logaritmo. Un logaritmo es aquel exponente al que hay que elevar un número, que se llama base, para obtener otro número determinado. Por ejemplo, nosotros podemos escribir, ¿cuál es el logaritmo? Así se abrevia, logaritmo. ¿Cuál es el logaritmo base 2 de 64? ¿Esto qué es lo que va a significar? Va a significar el 2, ¿a qué número lo elevo? X, eso es lo que me están preguntando, para obtener como resultado 64. En otras palabras, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para obtener como resultado 64? Pues nosotros podemos multiplicar 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar? Son 4, 5, 6 veces. Quiere decir que el logaritmo base 2 de 64 es igual a 6. Otro ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuánto es logaritmo base 3 de 81? ¿Esto a cuánto va a ser igual? Lo que me están preguntando es esta base 3, ¿a qué número lo tengo que elevar o cuántas veces lo tengo que multiplicar para obtener como resultado 81? Entonces multiplico 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar? 4 veces. Quiere decir que este valor de y es igual a 4. De manera general yo puedo decir que el logaritmo base b de a va a ser igual a c siempre y cuando exista una base, esta base que me están diciendo, la base b elevada a una potencia c, que me dé como resultado a. Ahora, hay diferentes tipos de logaritmos. El logaritmo decimal es uno de los más acostumbrados. Este logaritmo se encuentra en nuestras calculadoras científicas. El logaritmo decimal es aquel que usa como base al 10. Este logaritmo no se acostumbra a escribir el numerito aquí, no se acostumbra a escribir la base. Simplemente se deja así solo, logaritmo base 10, si no tiene base significa un 10, de 1000, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es el 10, ¿a qué número lo elevo? ¿O cuántas veces multiplico el 10 para obtener como resultado 1000? Pues si nosotros multiplicamos 10 por 10 son 100, por 10 son 1000. He multiplicado 3 veces. Eso significa que x es igual a 3. De manera general significa el logaritmo base 10 de x va a ser igual a y siempre y cuando el 10 al elevarlo a la y obtengamos como resultado x. Otro logaritmo muy usado es el logaritmo natural, que es aquel logaritmo que usa como base al número de Euler. El número de Euler es un número que es aproximadamente 2.7182, es un número irracional, así como pi, y que tiene muchísimas aplicaciones en muchas áreas de las matemáticas, algunas de ellas que se emplean en la vida cotidiana, en la vida real. El logaritmo natural se acostumbra a escribir como ln. ln de x es igual a y, lo que significa es a qué número elevo el número de Euler, para que me dé como resultado x. No se acostumbra, igual que el de la base 10, no se acostumbra a escribir la base, simplemente se acostumbra a escribir ln. Este comúnmente también se encuentra en nuestras calculadoras. Vamos ahora sí a las leyes de los logaritmos. Estas leyes de los logaritmos solamente se cumplen si los logaritmos tienen la misma base. Si tienen la misma base, por ejemplo, la primera ley de los logaritmos me dice que si yo sumo un logaritmo más otro logaritmo, me da como resultado el logaritmo de la multiplicación.
nosotros podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo base 3 de 9 más logaritmo base 3, tiene que ser la misma base, de 27, va a ser lo mismo que logaritmo base 3 de 9 por 27. Pero si ustedes quieren, pueden verificar la operación. Logaritmo base 3 de 9 por 27 es lo mismo que multiplicar 9 por 27 y me queda 243. Justo en este caso es más sencillo calcular el logaritmo así por separado que calcularlo junto, porque logaritmo base 3 de 9 significa el 3. ¿Cuántas veces la multiplico para obtener 9? 2. Más 3. ¿Cuántas veces lo multiplico para obtener 27? 3. 2 más 3 son 5. Es lo mismo que logaritmo base 3 de 243. Significa el 3. ¿Cuántas veces lo multiplico para obtener 243? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Este resultado también es 5. Podemos poner otro ejemplo. Por ejemplo, logaritmo base 10 de 25 más logaritmo base 10 de 4. Estos dos logaritmos no son fáciles de calcular, o sea, no se pueden calcular así manualmente. En cambio, logaritmo base 10 de la multiplicación de 25 por 4, sabemos que 25 por 4, si quieren verificarla, nos da 100. Y este logaritmo sí es fácil de calcular. El 10, ¿cuántas veces lo multiplico para obtener como resultado 100? 2 veces. Y esta sí fue sencilla de calcular y sí nos ayudó la ley de los logaritmos. La segunda ley de los logaritmos nos dice que si nosotros tenemos una resta de dos logaritmos, como en este caso de C y de D, nosotros lo podemos convertir en un solo logaritmo, logaritmo de C entre D. Para ver un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo base 2 de 48, esto no es fácil calcularlo. 2, ¿cuántas veces la multiplico para llegar a 48? No es fácil obtenerlo. Logaritmo base 2 tiene que ser la misma base de 3, tampoco es fácil calcularlo. Pero si nosotros escribimos logaritmo base 2 de 48 entre 3, nosotros es probable que sí lo tengamos. Sería logaritmo base 2 de, si quieren verificar la división, y nos queda 16. Este resultado pues ya es fácil de calcular. Es 2. ¿Cuántas veces lo multiplicamos para llegar al resultado de 16? Lo multiplicamos 4 veces, significa que este logaritmo es 4. Para ese tipo de cosas nos puede ayudar. Estas leyes de los logaritmos se pueden en esta dirección, de aquí para acá, o también se puede al contrario, de aquí para acá. La tercera ley de los logaritmos nos dice que si yo tengo un logaritmo de, por ejemplo, aquí en este caso, de c elevado a una potencia, esta potencia se puede escribir aquí como una multiplicación. Esta d que estaba como potencia lo convertí en un coeficiente que multiplica un logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo este logaritmo base 5 de 25 a la 8, este número 25 a la 8 es un número bastante grande. Tengo que multiplicar el 25 8 veces y nos quedaría un número demasiado grande. Para esto podemos usar la ley y escribir este 8 aquí como coeficiente multiplicando y ya nada más nos quedaría este 8 multiplica al logaritmo base 5 de 25. Y este logaritmo sí es más sencillo de calcular. Nada más escribiríamos 8 que multiplica al resultado de este logaritmo, 5. ¿Cuántas veces lo multiplico para que quede 25? 2 veces, 5 por 5, 25. Entonces este resultado es 2. Finalmente el resultado de todo completo sería 16. Significa que el logaritmo base 5 de 25 a la 8 es 16. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo se calculan ciertos valores usando las leyes de los logaritmos.
El primer logaritmo me dicen, ¿cuál es el logaritmo de 10.000? Base 10. Significa que vamos a multiplicar el 10 ¿cuántas veces para llegar a 10.000? Sería 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 10, 10.000. Contamos cuántas veces hemos multiplicado y el resultado de este logaritmo es 4. El segundo ejemplo me pregunta, el 2, ¿cuántas veces lo multiplico para llegar a 1024? Pues habría que hacerlas. Logaritmo base 2 de 1024 significa 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, por 2, 1024. Contamos cuántas veces hemos multiplicado, pueden verificarlo y nos queda como resultado 10. En el tercer ejercicio nos dicen logaritmo base 3 de 81. Nos preguntan el 3, ¿cuántas veces lo multiplicamos para llegar a 81? Decimos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 4 veces tuvimos que multiplicar. Y esa sería nuestra respuesta final. En el problema 4 tenemos una base 10, significa el 10. ¿Cuántas veces lo multiplico para obtener como resultado 10? Pues una. Se puede decir que nada más está el 10 mismo. Por lo tanto, el logaritmo base 10 de 10 sería 1. Aprovecho para mencionar que esto funciona con cualquier base. Si a mí me preguntan, ¿logaritmo base 2 de 2? La respuesta es 1. Si me preguntan, ¿logaritmo base 8 de 8? Es 1 y así funciona con cualquiera. Logaritmo base 20 de 20 es 1 y así con cualquier número. Vamos al ejemplo número 5. Me preguntan, logaritmo base 10 de 1. Lo que me están preguntando es el 10. ¿Cuántas veces lo multiplico para obtener como resultado 1? Pues realmente no lo tengo que multiplicar. Más bien, lo tengo que elevar a la potencia 0. En este caso es un caso especial y simplemente la respuesta es 0. Y este funciona de esta forma para cualquier base. Si yo digo logaritmo base 2 de 1, siempre que me pregunten 1, la respuesta será 0. Logaritmo base 11 de 1 es 0. Repito, funciona para aquí cualquier base. Siempre y cuando me pregunten 1, la respuesta sería 0. En el ejemplo 6 se ve un poquito más complicado, pero no lo es. Me preguntan, ¿cuánto es 10 elevado a la logaritmo de 7? Base 10 de 7. En este caso, a esta expresión que está aquí, nosotros podemos llamarla con algún nombre. Nosotros podemos decir que esto que está aquí le llamo X. Entonces, X será logaritmo base 10 de 7. ¿Pero qué significaba el logaritmo base 10 de 7? Significaba el 10 que es la base, ¿a qué número lo elevo para obtener como resultado 7? Eso era la X, el número al cual lo elevo para obtener como resultado 7. Pero lo que nos están preguntando es 10 a la 7, pues 10 a la 7 lo acabo de escribir aquí. Perdón, 10 a la X, lo acabo de escribir aquí y el resultado simplemente es 7. Si no les quedó claro vamos a verlo con otra base. Funciona igual en el ejemplo número 7. En el 7, imagínense que esto que está aquí arriba, lo vamos a marcar con una letra. Y decimos que esto, lo que está arriba, le llamamos Y. Quiere decir que Y sería lo mismo que el logaritmo base 5 de 9. Esto sería Y. Así lo estoy definiendo. Ahora, esto que está aquí, ¿qué significaba en la definición de logaritmos? Significaba ¿a qué número elevo este 5 a la Y para obtener como resultado 9? Pero si lo que nos están preguntando es 5 a la Y, pues ¿cuánto es 5 a la Y? Esto es 9. En otras palabras, cuando aquí tengamos una base 5
Y aquí el logaritmo tiene la misma base 5, pues el resultado será simplemente este 9 que está aquí. Fíjense que sucedía acá lo mismo. Tenemos la base 10 y el logaritmo tiene la base 10. Entonces la respuesta simplemente es 7. Lo hacemos en el ejemplo número 8, es lo mismo. Fíjense bien. E está elevado a la logaritmo natural de x. Logaritmo natural es logaritmo base e de x. A esto vamos a definirlo con alguna letra. Le voy a llamar m. Entonces quiere decir que m es logaritmo natural de x. Esto es m. Pero ¿qué significaba esto en la definición de logaritmos? Que el e, que es la base, ¿a qué número lo elevamos? M, para obtener como resultado x. Pero a mí me están preguntando aquí cuánto es e a la m. ¿Cuánto es e a la m? Simplemente x. En el ejemplo número 9 me piden una suma de logaritmos. Vamos a intentar primero hacerlo por separado. El logaritmo base 6 de 81 significa el 6. ¿Cuántas veces lo multiplico para llegar a 81? 6 por 6, 36. Por 6, 216. Ya nos pasamos. Quiere decir que el resultado de esto no es un número entero. Probamos con el otro logaritmo. Logaritmo base 6 de 16 significa el 6. ¿Cuántas veces lo multiplico para llegar a 16? Pero cuando lo multiplicamos 2 veces ya nos pasamos, ya es 36. Entonces vamos a intentar usar las leyes de los logaritmos. La ley de los logaritmos nos dice que logaritmo base 6 de 81 más logaritmo base 6 de 16 se puede expresar como logaritmo base 6 de 81 por 16. La suma se convierte en un solo logaritmo de una multiplicación. Pueden verificar esta multiplicación. Logaritmo base 6 quedaría logaritmo base 6 de 1296. Vamos ahora a buscar cuántas veces tengo que multiplicar el 6 para llegar a 1296. Y pueden verificar ustedes que 6 por 6 es 36, por 6 es 216 y por 6 es 1296, que es lo que deseábamos. ¿Cuántas veces multiplicamos el 6? 4 veces. La respuesta de este ejercicio es 4. En el ejemplo número 10 vamos a usar nuevamente las leyes de los logaritmos. Aquí en este me están pidiendo una resta. Fíjense bien, ustedes podrían intentar hacerlo por separado y darse cuenta que no se puede. Entonces vamos a escribir logaritmo base 3 de 486 menos logaritmo base 3 de 2. Como es una resta, se convierte en una división usando las leyes de los logaritmos. Pueden verificar que el logaritmo base 3 de esta división es logaritmo base 3 de 243. Vamos a multiplicar cuántas veces el 3 para llegar a 243. Aquí quedarían 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. Pueden verificar que hemos multiplicado 5 veces. Y ese sería nuestro resultado de nuestro ejercicio. Vamos por último a nuestro ejemplo 11. Aquí tenemos dos logaritmos sumados. Vamos a usar la ley de los logaritmos. ¿Qué es lo que me dice? Que logaritmo base 10 de 2 más logaritmo base 10 de esta expresión es la multiplicación de ellas porque es una suma. Entonces esto se convierte en logaritmo de 2 por 3x menos 7. Y esto yo quiero que sea igual a 1. Pero aquí nos vamos a la definición de logaritmos. Aquí como ya tenemos un solo logaritmo, podemos usar lo que nos dice la definición. Este es logaritmo base 10. Esto significa el 10, que es la base. Lo voy a elevar a la respuesta, que es 1, para obtener como resultado el que está aquí en medio.
y el que está aquí en medio es 2 por 3x menos 7. Pues esta ya es una ecuación lineal que podemos resolver. 10 a la 1 sabemos que es 10. Y de este lado podríamos multiplicarla. Bueno, hay varias formas posibles para hacerla. La más acostumbrada, digamos que es más común para muchos de ustedes, es simplemente multiplicar a lo de adentro. Multiplicamos 2 por 3, 6x, menos 2 por 7, 14. Esta ecuación lineal nosotros la podemos resolver. Dejaríamos entonces el 6 lo pasamos para el lado izquierdo, menos 6x, y para el lado derecho dejamos las constantes, menos 14, y el 10 lo paso negativo, menos 10. Esto sería menos 6x es igual a lo que me quede del lado derecho, menos 10 menos 14 son menos 24. Se suman y se conserva el signo. Finalmente pasamos el 6 dividiendo. Recuerden que cuando pasamos dividiendo no cambia de signo y tenemos que x es igual a 4, que es el resultado de esta división. Y también este 4 es el resultado para la x aquí en esta ecuación usando logaritmos.